En este vídeo vamos a comparar dos pesos pesados de Steel Dive. El imponente 1975, también conocido como Steel Dive Tuna, frente al mítico 1970 Capitán Willard. A primera vista, se puede apreciar que no hay mucha diferencia de tamaño entre uno y otro, aunque el Steel Dive Tuna tiene unos cuantos milímetros más de diámetro. E incluso en grosor es difícil apreciar la diferencia de tamaño, lo cual tiene mucho que ver con el diseño de sus cajas. Pero, veámoslo tomando medidas. Como se puede ver, el 1975 tiene 47 milímetros de diámetro, frente a los 43,5 del modelo 1970, una diferencia de tamaño bastante considerable. Sin embargo, teniendo en cuenta la corona, el 1975 tan solo aumenta 1 milímetro su diámetro hasta los 48 milímetros, mientras que el 1970 lo incrementa en 2 milímetros hasta los 46,5, acercando de este modo posiciones. A esto se suman unas orejetas mínimas en el 1975, cuya distancia entre sí es de solo 44 milímetros, mientras que en el 1970 se extienden hasta casi 47 milímetros. Lo cual deja a ambos modelos muy igualados en el cómputo global, de manera que a simple vista casi llegan a parecer del mismo tamaño. Eso sí, el 1975 es algo más grueso, aunque en este caso solo hay 1 milímetro de diferencia. Su pulsera también es más ancha, lo cual contribuye a dar esa sensación de reloj grande y contundente, y también influye en el peso. Como se puede ver, la diferencia de peso entre ambos relojes es notable, pero hay que tener en cuenta la pulsera que monta cada uno. De hecho, si hacemos la misma medición sin pulsera, esa diferencia se reduce considerablemente, siendo el 1975 apenas 3 gramos más pesado. Al tratarse de relojes de buceo, ambos modelos cuentan con fondo de caja y corona atornillados. Sin embargo, la corona del Steel Dive 1975 es más fácil de girar. Esto se debe principalmente a la ausencia de protectores laterales, lo cual hace que la corona se encuentre más expuesta y sea más fácil de agarrar. En el 1970, sin embargo, se encuentra más integrada en la caja y flanqueada a ambos lados, lo cual dificulta más su agarre. Este detalle puede ser importante, por ejemplo, si no se va a usar el reloj de forma continuada, dando lugar a tener que cargar el mecanismo con el remonte manual o volver a poner en hora el reloj si se queda sin carga. Con un uso regular, la corona no hay que tocarla para nada, salvo para poner el reloj en hora la primera vez que se usa, por lo que este detalle no tiene tanta importancia. Ambos relojes cuentan con bisel unidireccional de 120 clics. Sin embargo, el del modelo 1970 tiene un mejor agarre que permite girarlo con más facilidad. En general, los dos son buenos, encajan a la perfección con cada marca horaria y no tienen holguras. Pero en el modelo 1975 el borde es algo resbaladizo y el diseño de la caja no ayuda, ya que no permite agarrarlo por cualquier parte. Hay que emplear bastante fuerza para girarlo, lo cual bajo el agua y con un neopreno debe ser incluso más difícil. En definitiva, en este aspecto, gana sin duda el Steel Dive 1970.
La pulsera en ambos modelos es de buena calidad, aunque no es comparable, porque un reloj es la versión con pulsera de acero inoxidable y el otro la de correa de caucho. Por lo general, las pulseras de acero inoxidable en esta marca son bastante robustas, con eslabones macizos y cierre de seguridad. No se aprecian tintineos, ni pellizcan los pelos del brazo. La correa de caucho es bastante flexible y tiene un tacto suave, pero no se puede comparar con un armis de acero. En cualquier caso, ambos modelos se pueden conseguir indistintamente con una u otra pulsera, en función de las necesidades o gustos de cada cual. El lume es muy bueno en los dos modelos, pero si nos fijamos bien, se pueden apreciar pequeñas diferencias entre uno y otro. El modelo 1970 parece tener un pelín más de brillo en bisel y marcadores, pero en el 1975 brillan más las agujas, posiblemente por su mayor grosor, ya que al ser más grandes pueden cargar con más pintura fluorescente. En cualquier caso, ambos modelos ofrecen bastante brillo y una buena duración del mismo, lo que permite ver la hora sin problemas durante toda la noche o en cualquier otra situación de reducida visibilidad. En cuanto al cristal, los dos relojes pasan la prueba del medidor de dureza y alcanzan el 8 en la escala, lo cual indica que ambos cuentan con cristal de zafiro. Sin embargo, existen algunas diferencias en la forma de los cristales que montan estos relojes, las cuales se pueden apreciar a simple vista. El cristal del modelo 1975 está ligeramente abombado, aunque hay que fijarse bien para apreciar la curvatura y apenas sobresale de la caja. En cambio, el cristal del modelo 1970 es totalmente recto y sobresale bastante de la caja, apreciándose fácilmente el escalón por encima del bisel. Ambos cristales ofrecen la misma buena visibilidad y dureza al tratarse de zafiro, pero son diferentes, al menos en la forma. El movimiento es exactamente el mismo en ambos relojes, un NH35 fabricado por Seiko. Un calibre automático de origen japonés sobradamente conocido, preciso y fiable, que cuenta con remonte manual y parada de segundos para un ajuste más preciso. En las pruebas de precisión, el Steeleye 1970 logró un resultado ligeramente mejor, aunque solo es una pequeña diferencia en el ajuste. Con +2 y +5 segundos respectivamente, ambos relojes son muy precisos y llegaron muy bien ajustados. En conclusión, ambos relojes son similares, tanto en tamaño como en características, aunque hay pequeñas diferencias de diseño que te pueden hacer inclinarte más por uno que por otro. Personalmente, me gusta más el Steeleye 1970 por la historia que hay detrás y por su bisel, ya que es una característica que uso habitualmente, aunque es cierto que el 1975, con su diseño tuna, es más llamativo y puede atraer más miradas. En definitiva, la elección entre uno u otro es más bien una cuestión de gustos, porque ambos relojes están bien terminados y ofrecen características muy buenas para su precio.